vamos a dedicar esta sesión educativa a ver qué es lo que mueve realmente a las cotizaciones de los distintos pares de divisas o de los distintos productos cotizados de renta variable. Muchas veces, sobre todo cuando uno es novel en los mercados, nos despistamos, ¿no? Se pierde tiempo porque generalmente se comienza un poquito más adelante de donde se tiene que comenzar, ¿no? En todos los negocios y en todos los trabajos debe de haber una base y un rigor en el orden de aprendizaje, ¿no? Hoy día y gracias a Internet es muy fácil llegar a los mercados financieros, ¿no? Pero generalmente y sobre todo para la gente novel no aplica bien lo que son los planes de negocio porque se van directamente a lo que son estrategias operativas, ¿no? Que evidentemente va a ser pues una herramienta importante, ¿no? De nuestra forma de negociar, pero no es ni mucho menos la clave del negocio. Las claves del negocio son más internas, las claves del negocio vienen bien forjadas pues desde una base y es lo que vamos a intentar, es lo que vamos a intentar en el webinario de hoy, en esta conferencia, detallar y ver de dónde vienen esas fuerzas, qué es lo que hace mover a ese gran motor de fondo en los mercados. Hoy día tenemos varios mercados financieros de renta variable, está el de divisas por una parte, están los índices bursátiles o las materias primas, cantidad de productos derivados como warrants, opciones binarias, en fin, hay un montón de productos de renta variable, pero realmente solo hay un mercado de renta variable y varias secciones que están todas ellas correlacionadas, es decir, lo que sucede en el mercado de divisas incide en la cotización del petróleo. Lo que sucede con la cotización del petróleo incide en las materias primas. Lo que sucede en materias primas incide también en las acciones de bolsa. Es decir, aunque en realidad son varias secciones o varios mercados financieros diferenciados por unas características peculiares de cada uno, en realidad hoy día y a nivel mundial, como está todo tan globalizado, realmente hay un motor de fondo que mueve a todos esos mercados, ¿de acuerdo? Y es lo que vamos a ver en el día de hoy, en la tarde de hoy, qué es lo que hace mover en realidad a los mercados y sobre todo al mercado de divisas. Como comentaba en un principio, estamos viendo un gráfico pues muy sucio, como yo lo denomino, ¿no? Con mucho indicador técnico, con una cotización de un producto, en este caso del euro dólar, y con muchos indicadores por la parte de arriba, por la parte de abajo, con algún oscilador también. Generalmente cuando una persona se introduce a negociar en los mercados financieros, se olvida del motor de fondo, se va directamente a los utensilios de trabajo, ¿no? Y se olvida de poner el motor a punto. Eso es, la mayoría de nosotros imagino que tendremos coche o auto, como lo llaman los países latinoamericanos, que seguro que hay muchas personas de Latinoamérica esta tarde aquí con nosotros. Eso es como si a nuestro coche o a nuestro auto o a nuestro auto le sacamos mucho brillo por la parte de fuera, cuidamos mucho la tapicería, le ponemos un volante muy bonito, ¿no? Y resulta que luego nos olvidamos de echarle aceite al motor, ¿no? Pues mal nos va a ir con el motor, ¿no? Mal nos va a ir, vamos a ir muy cerquita con el coche. Eso suele suceder a la hora de introducirnos a negociar en los mercados financieros. Nos olvidamos de realmente lo que es el engranaje del mercado y nos vamos directamente a lo que son los utensilios, ¿no? Lo que son las herramientas operativas, que son imprescindibles para luego plantear nuestras estrategias y poder sacarle un rendimiento al mercado. Pero sin conocer la base es muy difícil, con simples estrategias tirar hacia adelante. Por eso siempre es bueno tener unas bases de mercado, siempre es bueno conocer el motor de fondo de lo que va a hacer mover posteriormente a las cotizaciones. Cuando alguien llega nuevo al mercado, pues le llaman la atención sobre todo los indicadores técnicos. Aquí tenemos en escena un indicador técnico muy conocido por todos nuestros seguidores, es el de supertendencia, ni más ni menos,
Y bueno, el operador novel lo que busca es la pócima mágica, ¿no? Alguien que le diga lo que tiene que hacer en un momento determinado, comprar o vender en un momento determinado un producto, ¿no? Consigue un indicador técnico como este, por ejemplo, que marca muy bien las tendencias y cree haber encontrado, ¿no?, por así decirlo, ya el comodín que le falta para negociar en el mercado. Pero cuando pasan unos días, la condición de mercado cambia y se da cuenta de que todo eso no le sirve para nada. Es decir, un indicador que es muy bueno para condiciones tendenciales, resulta que cuando la cotización se nos enranga, pues no es tan bueno. ¿De acuerdo? Es decir, en condiciones de mercado un indicador puede ser bueno o puede ser malo. Siempre nos vamos a tener que agarrar a esas condiciones de mercado, que es la mejor estrategia que existe para operar en los mercados financieros, la única que hay realmente para negociar en los mercados, las condiciones de mercado del producto que estamos operando, ¿vale? Para llegar a estas condiciones de mercado, para llegar a saber escrutar qué es lo que me está diciendo la cotización de un producto, debo de conocer ese producto y debo de conocer el mercado, cómo se desarrolla en el corto plazo, cómo se desarrolla en el mediano, en el largo, en muy largos plazos, cómo se desarrolla en los distintos meses del año, cómo se desarrolla en las distintas jornadas de semana. Debemos de conocer muy bien el producto y debemos de conocer el motor de fondo para que realmente nos sean efectivas después las estrategias. Me da igual que estemos utilizando indicadores técnicos con ecuaciones matemáticas configuradas, que estemos utilizando, como vemos en esta imagen, niveles de soporte o de resistencia, niveles de congestiones o líneas de tendencia delimitados con barreras fijas. El resultado es el mismo. Si no tenemos la fuerza de fondo, si no conocemos qué es lo que está moviendo a estas cotizaciones, por qué se mueven al alza, por qué se mueven a la baja, dónde tienen sus barreras o sus refugios más importantes, dónde están los refugios de menos importancia, por qué se me está yendo hasta ahí, por qué se me está yendo al norte y no se está yendo al sur, el día de hoy la cotización de tal par de divisas o de tal materia prima. Si nos metemos a operar materias primas y queremos operar, por ejemplo, cereales, el trigo, la cebada, el maíz, no podemos meternos a operar el trigo, la cebada o el maíz sin conocer esos productos. Es decir, por análisis técnico puro y duro nos puede ir bien una temporada, pero al final nos daremos cuenta que debemos de meternos dentro del producto, debemos de conocerlo a la perfección, ¿no? Y saber qué es lo que mueve la negociación de ese producto. Si es cíclico, por ejemplo, las materias primas suelen ser muy cíclicas a lo largo del año, es decir, en unos meses del año suelen estar más al alza y en otros meses del año suelen estar más a la baja, ¿de acuerdo? Y todas sus correlaciones. En definitiva, lo que mueve de fondo al producto que yo voy a operar. Si es un par de divisas, debo de saber muy bien la historia, el motor que nos va a mover la cotización, para después poder plantear nuestras estrategias, poder plantear nuestros sistemas operativos y nuestras gestiones de capital. Pero difícilmente voy a ser eficiente en el mercado si no conozco los motores de fondo, las correlaciones que existen entre los distintos productos y los distintos pares de divisas. Si yo os muestro un gráfico que vamos a ver a continuación, este gráfico del dólar-yen, un gráfico de temporalidad trimestral que nos marca la secuencia desde 1985. Este gráfico lo conocen muy bien mis alumnos porque siempre lo saco a escena en varias ocasiones a lo largo de las clases. Desde 1985, si no sabemos por qué ha sucedido este movimiento a la baja del dólar-yen. Sí, vemos unos niveles, vemos un movimiento muy brusco en los primeros años de la secuencia, luego como vemos ha sido más enrangada esta secuencia, siempre a la baja, siempre cogiendo fuerza el yen y debilitándose la divisa americana, el dólar americano, pero realmente en esta secuencia no hay ningún motivo para pensar
que ha sido una secuencia bajista, ha sido un movimiento bajista detallado e impreso por lo que es un movimiento técnico. O sea, este movimiento bajista desde hace 30 años atrás lleva un motor de fondo, lleva un motor que lo ha estado empujando de la zona de los 300 yenes por dólar a la zona de los 100 yenes por dólar. Ese motor de fondo, el motor de fondo que ha movido al dólar yen para llegar hasta aquí, no es ni más ni menos que el valor refugio que nos mantiene el yen desde hace muchísimos años, prácticamente desde unos 10-15 años después de acabar la Segunda Guerra Mundial. El valor refugio del yen, esa confianza que mantienen los inversores en el yen japonés es lo que ha llevado a todos los cruces. Si estamos viendo el dólar yen, pero si vemos el euro yen o la libra yen nos da igual, casi tienen los mismos movimientos idénticos, es decir, siempre a favor del yen, siempre revalorizándose lo que es la divisa nipona. Entonces, ¿qué es lo que mueve realmente a los mercados financieros? ¿Cuál es el motor de fondo? El dinero, evidentemente, y no 5 dólares ni 1000 dólares, sino las grandes cantidades de dinero que mueven los grandes inversores. Nosotros, a título de operadores con muy poquito volumen de capital, no tenemos capacidad para mover a ninguna cotización de ningún mercado, ni un par de divisas, ni una materia prima, absolutamente nada. Quienes tienen capacidad para mover las cotizaciones de los productos cotizados de renta variable son los grandes inversores, quienes realmente manejan el mercado. ¿De acuerdo? Estos grandes inversores son los que realmente actúan en el momento que creen y que deben de actuar. ¿De acuerdo? Los grandes inversores son los que mueven el mercado. Entonces, nosotros que somos los pequeños operadores o pequeños inversores, lo que debemos de hacer es intentar acompañar a ese sentimiento inversor, lo que yo llamo siempre sentimiento inversor. ¿Cómo está hoy el sentimiento inversor? ¿Está positivo? ¿Está negativo? ¿Cómo van las correlaciones hoy con el yen, con las bolsas, con el oro, la plata, el petróleo? Todo ese engranaje es lo que al final nos va a configurar un buen plan de negocio en nuestro trabajo y en nuestro mapa de operaciones diario. Aunque operemos en el intradía, nos va a ayudar muchísimo a la hora de tomar decisiones. Y lo que no debemos de olvidar nunca es que nosotros no tenemos capacidad para mover ningún mercado y que son los grandes inversores quienes hacen mover esas cotizaciones y a nosotros solo nos queda la de seguir esos movimientos. Conozco perfectamente, porque llevo capacitados ya a muchos operadores y conozco perfectamente la reacción del operador novel, el querer ir en contra del mercado, el querer tener razón, el querer adivinar dónde va a llegar la cotización de un producto, el saber con seguridad de que el euro dólar no va a subir del 1,40. Todas esas cosas debemos de eliminarlas y realmente lo que nos va a ser eficiente para la negociación de los mercados financieros es seguir el rastro, seguir las pistas de los grandes inversores. Es lo que realmente nos va a dar la capacidad de ganar dinero en los mercados. Recuerden que aquí estamos para ganar dinero, no para perder el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, seguir el rastro de los grandes inversores es lo que nos va a hacer buenos o malos operadores en cualquier mercado de renta variable en el cual nos introduzcamos a operar. Los inversores evidentemente disponen de dinero, de grandes cantidades de dinero, pero claro, estos inversores necesitan mover su dinero, porque si lo meten en una caja fuerte, sinceramente el rendimiento va a ser nulo o prácticamente mínimo, ¿de acuerdo? Entonces, los inversores lo que necesitan es poner su dinero en movimiento. ¿Cómo ponen su dinero en movimiento estos inversores? ¿Qué tienen en cuenta los inversores para, por así decirlo, cambiar de mano el dinero? ¿Por qué lo cambian de un lugar a otro? ¿Por qué hoy están comprados en el euro dólar y mañana están vendidos en el libra yen?
¿Por qué pasado están comprados en el oro y al día siguiente se posicionan compradores en el DAX ETRA alemán, por ejemplo? Esa fluctuación, ese cambio de capitales. Los inversores siempre analizan el por qué. ¿Por qué coloco mi dinero aquí? ¿Por qué lo quito de aquí y ahora lo coloco en el otro lado? Ese análisis minucioso de los grandes inversores es lo que realmente hace mover a las cotizaciones. Quien nos siguen a nosotros, Forex Índices, en nuestros análisis y nuestros comentarios, saben muy bien que muchas veces decimos, hoy el dinero está aquí, hoy el dinero está en el libra dólar, hoy el dinero está en el euro dólar, hoy el dinero está en el DAX tetra alemán o está en el oro. Es importantísimo seguir el rastro. Los mercados de renta variable no siempre son igual de líquidos, no siempre se comportan con la misma liquidez. Unas veces el mercado de divisas tiene más liquidez que otras. Llevamos prácticamente un poquito más de un año que el mercado de divisas está sufriendo una carencia de liquidez. Estamos viendo el euro dólar con muy poquitos volúmenes de negociación diariamente. Los recorridos también han disminuido. De la media histórica de 100 puntos que tiene el euro dólar, ahora la media no llega ni a 80 puntos siquiera. Es decir, el mercado de divisas está teniendo una carencia de liquidez. ¿A favor de quién? A favor de los principales índices bursátiles. DAX, Dow, IBEX 35, CAC 40 de la Bolsa de París. En definitiva, el movimiento de capitales que realizan los grandes inversores. Debemos de conocer un poquito el engranaje y estos movimientos que realizan los grandes inversores. ¿Por qué cambian de manos sus dineros? ¿Por qué lo mueven de aquí a allí? Por dos razones fundamentales que vamos a detallar a continuación. El dinero fluctúa, las cotizaciones fluctúan en cualquier producto de renta variable, unas veces con movimientos definidos, otras veces con movimientos en rango. Pero todos estos movimientos se deben a algo. ¿A qué se deben estos movimientos? Bueno, pues a varios factores, pero principalmente nos vamos a centrar en dos. Como hemos dicho anteriormente, el dinero es la gasolina del motor del mercado. El dinero es el combustible del motor. Y los inversores quienes ponen en marcha, quienes ponen en movimiento ese motor, esa gasolina, para que los mercados fluctúen al alza o fluctúen a la baja. Pero, ¿cómo ponen en marcha este motor y en base a qué? En base, en primer lugar, a la confianza. Es decir, los inversores lo primero que buscan es un producto que les esté ofreciendo confianza en ese momento, que no implique riesgo para su inversión. Y en segundo lugar, lo que buscan es rentabilidad. Es decir, buscan un producto que sea fiable, que le dé confianza y que al mismo tiempo le genere una rentabilidad. Evidentemente, buscarán unos valores que le den más confianza en unos momentos y buscarán otros valores que le den más rentabilidad en otros momentos o en otros ciclos económicos. Como sabéis, la mayoría de vosotros, la economía se mueve por ciclos, ¿de acuerdo? Ahora estamos en un ciclo y cada ciclo se regenera de forma diferente. No tiene que ver nada los ciclos de finales del siglo XX con los ciclos que estamos viviendo en estos momentos. Las nuevas tecnologías, sobre todo Internet, tienen a los mercados financieros muy correlacionados, más que nunca. Cualquier cosa que sucede en un mercado, por ejemplo, en el petróleo, por poner un ejemplo, cualquier cosa que sucede en la cotización del petróleo, a la milésima de segundo se está recogiendo ya en los principales cruces de divisas, ¿no? Entonces, confianza y rentabilidad es lo que buscan los inversores siempre a la hora de posicionarse en un producto de renta variable. Primero confianza y después rentabilidad. Si viene acompañada la confianza y la rentabilidad, pues mucho mejor, evidentemente. Si tenemos un producto que aparte de ser confiable, nos está ofreciendo unos altos rendimientos, ese producto es excelente, pero eso generalmente no suele suceder. Es decir, generalmente si un producto es muy confiable, sus rentabilidades suelen ser bastante bajas.
Por el contrario, si un producto es poco confiable, sus rentabilidades suelen ser bastante altas. Pero claro, entramos en la proporción directa y en la relación directa. Si queremos rentabilidades muy abultadas, también tendremos que asumir riesgos muy abultados, ¿de acuerdo? Esa norma va siempre directamente ligada. Altos rendimientos, queremos altos rendimientos en un producto. Si un producto nos está ofreciendo altos rendimientos, es que también implica altos riesgos a la hora de negociar ese producto en cuestión. Pero al inversor lo que le interesa es la seguridad de su capital. Deben de tener en cuenta que el capital es la materia prima del inversor. Cambia de un sitio a otro, cambia su dinero de un lugar a otro, pero siempre buscando pisar en suelo firme, siempre buscando un producto que, bueno, que le pueda proporcionar una rentabilidad, pero sobre todo que su dinero esté seguro, porque es la materia prima de su supervivencia, ¿no? Y es la materia prima de su rentabilidad a fecha 31 de diciembre. Cuando hace sus cuentas como inversor, la rentabilidad anual que ha conseguido con esas inversiones. Entonces, confianza y rentabilidad es lo que busca el inversor a la hora de girar, a la hora de cambiar el dinero de lugar. Pero esa confianza y esa rentabilidad siempre viene condicionada por algún aspecto general, sobre todo por algún aspecto geopolítico, por alguna catástrofe natural, por algún cataclismo financiero. Es decir, los inversores no invierten en un producto u en otro al azar, ni mucho menos. Es decir, si tenemos una guerra potente que afecta a varios países de economías desarrolladas, los inversores van a buscar siempre productos de un refugio, valores refugio que llamamos, ¿no? Si hay una guerra importante donde afecta a países que mueven económicamente, mueven, por así decirlo, el Producto Interior Bruto Mundial, mueven mucho dinero, ¿no? Entonces, en épocas turbulentas, por ejemplo, en alguna guerra importante, los inversores van a buscar siempre esos valores más seguros. Se van a olvidar un poquito de la rentabilidad, le va a dar igual que le rente un 2, que le rente un 5 anual o que le rente un 7, y lo que van a buscar precisamente es un refugio, que aunque no le rente nada, lo que le interesa es tener su dinero seguro, ¿no? Su dinero bien amparado por un valor que saben que ahí lo van a tener sellado, el dinero, y lo van a tener protegido para que cuando vuelvan momentos de alegría, poder volver a sacarlo al mercado, ¿de acuerdo? También una catástrofe natural genera distorsión, genera incertidumbre en los inversores, ¿no? Siempre genera un poquito de volatilidad extrema, y lo que también genera volatilidad extrema, los que estábamos en el mercado en aquellos días nos acordamos perfectamente de la quiebra de Lehman Brothers en el verano del 2008, en el verano europeo, cuando quebró Lehman Brothers, que los mercados se volvieron locos, por así decirlo, ¿no? Empezaron a fluctuar las cotizaciones, los índices bursátiles, las materias primas, absolutamente todo, con movimientos en un euro-dólar de 250 puntos diarios de máximo a mínimo. O sea, tremendo, ¿no? Quiere decir que cuando sucede algún evento de estos que tiene impactos muy fuertes en el mercado, lo que genera en las cotizaciones es volatilidades extremas, movimientos al alza y a la baja en poco espacio de tiempo, ¿no? Generan nerviosismo en los inversores. ¿Por qué se mueve? En este gráfico es muy esclarecedor, es un gráfico totalmente con la cotización nerviosa, tanto está arriba como está en la parte de abajo en cuestión de poco tiempo, ¿no? Es decir, los inversores están nerviosos, genera la indecisión y la incertidumbre que tienen los inversores sobre este producto concreto, ¿no? Y en esta temporalidad concreta. Cuando sucede algo de esto, los inversores, como comento, se ponen nerviosos, y lo que hacen precisamente es buscar valores refugio, valores que le den seguridad a su dinero. No le importa ya la rentabilidad se olvidan de ello, ¿no? Y se centran en que su dinero no sufra daños, no sufra pérdidas. En estos momentos en los cuales la incertidumbre y en los cuales el nerviosismo se apodera
se apodera de los mercados de renta variable, los inversores van a ir a buscar refugio. Por ejemplo, en divisas, el valor refugio por excelencia es el yen y el franco suizo. El yen actúa como valor refugio desde hace muchos años, como os comentaba, desde el pasado siglo XX, actúa como valor refugio. Los inversores, cada vez que sucede algo importante en el mercado, confían muchísimo en el yen japonés. De ahí que cada vez que pues tenemos una guerra importante, cada vez que hay una catástrofe natural, pues cada vez que quiebra un gran banco a nivel mundial o cada vez que un país se pone en riesgo económicamente, el yen siempre adquiere poder, es decir, los cruces del yen generalmente empiezan a cotizar a la baja, ¿no? Es un valor refugio donde siempre van a buscar los inversores. Otro valor refugio por excelencia históricamente es el oro. El oro, el metal precioso también. En épocas de turbulencia económica o geopolítica van a buscar siempre como valor refugio la cotización del metal precioso, ¿no? Es valor por excelencia en refugio. Y también van a buscar las materias primas. No sé si habéis observado, pero en momentos de crisis aguda, generalmente todo lo que está relacionado con materias primas, cereales y demás, tienen un aumento en sus precios, ¿no? Las materias primas, los cereales sobre todo, a raíz de la quiebra de Lehman Brothers en el año 2008, empezaron a sufrir un alza progresiva que han llevado a muchos de los cereales a cotizar al doble de lo que cotizaban en el año 2008, ¿no? Entonces, siempre son valores refugio y sobre todo también la tierra, el bien raíz por excelencia, ¿no? El bien raíz que siempre es un refugio clave para los inversores, ¿no? El terreno, sobre todo en momentos de incertidumbre, el terreno rústico, no tanto el urbano, porque el urbano es más volátil siempre, ¿no? El terreno urbano siempre genera más volatilidad y puede oscilar más en su precio. Un terreno urbano puede valer más o menos en poco espacio de tiempo. Sin embargo, los terrenos rústicos son un bien raíz que fluctúan menos, ¿no? La cotización fluctúa menos, es más estable, por así decirlo, y buscan los inversores en momentos de fluctuaciones importantes, en momentos de miedo, hablando claro, van a buscar estos productos para refugiarse, ¿no? Cuando viene un momento crítico, el valor de alto rendimiento o valor riesgo, lo que va a suceder es que va a iniciar una tendencia bajista. ¿Por qué? Porque los valores de alto rendimiento, cuando entra el miedo en el mercado, los valores de alto rendimiento generalmente pierden validez, pierden consistencia y al no actuar como valor refugio se van a la baja. Esta es la reacción normal de lo que es un valor riesgo. Sin embargo, el valor refugio actúa totalmente al revés, es decir, al contrario. El valor refugio tiende a revalorizarse. ¿Por qué el valor refugio tiende a revalorizarse? Pues porque los inversores confían en él. Hemos dicho anteriormente en divisas, por ejemplo, el yen japonés, en momentos de incertidumbre, toman posiciones en el yen. Por eso el valor refugio siempre tiende a revalorizarse cuando las cosas se ponen nerviosas en los mercados de renta variable. En estos dos gráficos apreciamos perfectamente cómo el DAX Xetra alemán y el euro-yen, hemos puesto el euro-yen, pero podíamos haber puesto el dólar-yen o el libra-yen, me da igual cualquier cruce con el yen o el out-yen, ¿vale? Entonces, aquí vemos en esta secuencia, la misma secuencia, desde el año 2012, como vemos, la secuencia alcista totalmente del DAX Xetra alemán hasta los momentos en los que cotizamos en este mes de marzo del año 2014 y observamos cómo la secuencia del euro-yen es prácticamente idéntica. Evidentemente, las correcciones y las recogidas de beneficios no son idénticas, pero son productos totalmente correlacionados. Es decir, los inversores están confiando en el DAX Xetra alemán, están confiando en un valor riesgo. De ahí que el euro-yen se aprecie también. ¿Por qué? Porque el yen se está debilitando.
¿Qué quiere decir que el yen se está debilitando? Pues que el cruce euro-yen sufre. Los inversores están saliendo del yen, están vendiendo yenes porque los valores riesgo están al alza, están en auge. Los valores riesgo tienen menos riesgo en estos momentos, los inversores lo saben perfectamente y de ahí que se posicionen en los principales índices bursátiles. Comentábamos hace un ratito, al principio de la conferencia, que los capitales no se estiran, es decir, los capitales no crecen todos los días y si están en un mercado no están en el otro. De ahí que el mercado de divisas, pues bueno, esté sufriendo en estos momentos un problema de liquidez, esté sufriendo un problema, por así decirlo, en los principales pares de divisas y estamos teniendo unos movimientos que no son los normales, ¿no? Históricos que nos tienen acostumbrados el euro dólar o el libra dólar, ¿no? Son unos movimientos muy cortitos en el intradía y nos están generando oportunidades de negocio con unas gestiones de capital que debemos de acoplar, ¿de acuerdo? Por eso, como comentábamos al principio también, debemos de adaptarnos al mercado. El mercado nunca se va a adaptar a nosotros y por consiguiente debemos, si queremos operar los mismos productos y no cambiar de productos para operar, debemos de adaptar a la condición de mercado que me marca ese par de divisas o ese índice bursátil. Entonces, los inversores, como comentamos, dependiendo de si llueve o sale el sol, van a tomar posiciones en unos productos o en otros, siempre buscando refugios en momentos turbulentos y siempre buscando valores de riesgo en momentos de alegría, cuando la economía está creciendo, cuando no hay temores a nivel geopolítico, cuando todo parece ir bien, los valores riesgo evidentemente toman fuerza, los valores que más se revalorizan al año, que más empuje tienen, a los que más rentabilidad le podemos sacar, esos continuarán y esos seguirán al alza. En el momento que aparecen nubes negras en el horizonte, estos valores perderán fuerza y los capitales, los grandes capitales, que es de lo que se trata esta sesión, de entender y de comprender por qué los grandes capitales mueven su dinero y hacia dónde mueven su dinero. ¿De acuerdo? Bueno, entonces hemos llegado hasta los valores refugio que van a venir siempre auspiciados, ¿no? Esos movimientos van a venir siempre acompañados de momentos turbulentos. ¿Qué ocurre cuando llega el sosiego, ¿no? Cuando no hay nubarrones negros en el horizonte? Bueno, pues que sucede exactamente lo contrario, ¿no? Sucede lo inverso que hemos visto anteriormente. El valor de alto rendimiento, el valor de riesgo, empieza a girar al alza, lo hemos visto anteriormente en la gráfica del DAX alemán y del euro-yen. El valor de alto rendimiento, el valor riesgo, empieza a coger fuerza, empieza con su auge y empieza a revalorizarse. Sin embargo, el valor de bajo rendimiento empieza a depreciarse. Comienza su depreciación. ¿Por qué? Porque los grandes inversores y los grandes capitales no tienen miedo en estos momentos y como no tienen miedo, trasladan su dinero a los valores de alto rendimiento. Por consiguiente, salen de los valores refugio, salen del yen, salen de las materias primas, salen del oro y van tomando posiciones en los valores de riesgo. Valores de riesgo, a título de curiosidad, por ejemplo, en divisas, la lira turca. La lira turca es una divisa de muy alto rendimiento. Su tasa de interés, si no me confundo, está en el 12,5%. O sea, es una divisa de muy alto rendimiento. El carry trade aquí funciona a la maravilla, solo que no nos acompaña los movimientos con ningún cruce, ¿no? Porque la lira turca está muy débil. Pero es una divisa de riesgo. Es una divisa de riesgo porque tiene muy alto su rendimiento, ¿no? La tasa de interés, como comentaba, creo que está en el 12,5%. Valores de alto rendimiento y valores de riesgo, la bolsa, la tradicional bolsa, las acciones, los índices bursátiles, el Dow, el S&P, el IBEX 35 o el DAX Xetra alemán, me da igual uno que otro. Hoy día, como os comentaba hace un poquito, todo está muy correlacionado.
la irrupción de Internet en todos los negocios hace que lo que sucede en China a la milésima de segundo ya estemos actuando en España y en Estados Unidos al mismo tiempo. Debemos de tenerlo muy en cuenta. Las bolsas son un valor riesgo donde las acciones de cualquier producto, de cualquier acción de bolsas siempre se va a ver beneficiada en momentos de tranquilidad. En momentos de turbulencia, cualquier acción, ya sea estadounidense, americana, inglesa, me da igual, siempre se va a ver depreciada. Todo esto, si queréis, lo podéis apreciar perfectamente si comparáis varios productos y varios refugios de los que estamos nombrando sobre los gráficos históricamente. Ponéis gráficos de hace 50 años para acá y lo podéis ver perfectamente, cómo se ven todos los ciclos económicos. ¿Vale? Unos más acentuados que otros. La economía no es siempre igual, los ciclos no son siempre igual. Y luego también hay que tener en cuenta otra cosa, que hay valores refugio que se convierten en valores riesgo a lo largo de la historia y viceversa. Hay valores riesgo que se convierten en valores refugio. No siempre el oro es valor refugio, ¿vale? O no siempre el yen ha sido valor refugio. Entonces, cuidado, porque en un momento dado y en un momento determinado esos patrones pueden cambiar. Nada es eterno y mucho menos en los mercados de renta variable, que todos los días y a todas las horas tenemos que estar reciclando. ¿Por qué? Pues porque los mercados, ¿por qué es tan difícil conseguir rendimientos en cualquier mercado de renta variable, en el Forex o en cualquier otro mercado? Precisamente por eso, porque son variables, son cambiantes. Y no me refiero a la cotización, que cambian del 1,3810 al 1,3780. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a las condiciones de mercado que marca ese producto. Me estoy refiriendo a la liquidez que marca ese producto, que es la base, es el motor de fondo de la cotización. Y es lo que debemos de aprender a distinguir y es donde debemos de meternos internamente. Debemos de conocer internamente ese par de divisas que estoy negociando, cómo se mueve, qué historia tiene este cruce, cómo se comporta cuando sube el petróleo, cómo se comporta cuando baja el oro. En fin, buscar esos engranajes y esos motores de fondo. Y sobre todo, seguirle la pista a los grandes inversores. Desde un punto de vista técnico, tenemos muchas herramientas para seguirle la pista a los grandes inversores. Debemos de conocer esas herramientas, evidentemente, pero para seguirle la pista a los grandes inversores desde un punto de vista técnico no es fácil, pero sí es muy factible y sí nos van a proporcionar unas pistas muy efectivas para seguir a los grandes inversores desde un punto de vista técnico, aparte de que el motor de fondo sea siempre desde un punto de vista fundamental y macroeconómico, evidentemente, pero después nosotros lo que vamos a utilizar para negociar en el mercado es el análisis técnico. Las decisiones las vamos a tomar sobre unas barreras, no vamos a tomarlas en el aire. Entonces, esas decisiones que vamos a tomar sobre esas barreras y sobre esos niveles técnicos siempre van a venir apoyadas por el motor de fondo, ¿no? Por el motor que mueve a los mercados. El inversor, a la hora de tomar sus decisiones, hace un estudio. El gran inversor no entra en los mercados a lo tonto, por decirlo de una forma vulgar, ¿no? El gran inversor piensa muy bien, estudia muy bien la situación de los mercados a nivel mundial y sobre todo cuida mucho su capital. Lo cuenta, lo mide, sabe el valor que tiene, sabe cuál es su capital social, sabe qué tanto por ciento de su capital social puede poner aquí, puede poner en otro producto, realiza una cestita, lo que técnicamente se conoce como cartera de inversión. El inversor siempre sabe, aunque se confunde, evidentemente, habrá veces que invierta y que obtenga buenas rentabilidades y habrá otras veces que la hierre, ¿no? Como se suele decir, pero siempre va a procurar hacer un buen estudio de mercado para que sus inversiones pues sean lo más rentable posible con el menor riesgo posible. Ese es el objetivo del inversor. Hoy día existe
lo que son unas agencias de calificación. Todos las conocéis, o me imagino que todos las conocéis, las que todos los días vemos en los periódicos o en las páginas de internet que marcan lo que es la prima de riesgo de los países. Estamos muy acostumbrados, sobre todo en el sur de Europa, los españoles, los griegos, los italianos, franceses, en fin, todos ellos nos hemos familiarizado en los últimos años con lo que es la prima de riesgo, la diferencia con el bono alemán, ¿no? ¿A cuánto está la prima de riesgo? ¿A 250 puntos? ¿A 150? ¿A 500 puntos? ¿Cómo está? ¿Cómo está el riesgo? A cuanto mayor está la prima de riesgo, menos van a creer los inversores en el país a la hora de invertir. Cuanto más baja la prima de riesgo, más van a creer los inversores en ese país para invertir. ¿De acuerdo? Son aspectos importantes. Las listas de calificaciones de Moody's, de Standard & Poor's o de Fitch, que son las más conocidas, son las agencias más conocidas a nivel mundial. La AAA, la tan ansiada AAA por todos los países, ¿no? En estos momentos no nos vamos a parar a detallar cómo está la calificación de cada uno de los países. La peor, el bono basura, ¿no? La AAA, la más ansiada, y el bono basura, que el que no lo quiere, el que no quiere nadie, ¿no? Pero bueno, todas estas listas inciden directamente en lo que es el motor de fondo de los inversores, para que ese dinero que tienen los inversores se ponga en movimiento. Como os comentaba hace un poquito, el dinero no se estira, el dinero es el que es, y el dinero de un inversor con un capital social puede colocarlo en un lugar o puede colocarlo en otro, ¿vale? O la mitad en cada sitio, pero lo que no puede hacer es multiplicarlo por sí solo, su dinero, no su capital social. Esto es importantísimo. Entonces debéis de tener en cuenta que no siempre un producto es líquido. Muchas veces en mis análisis diarios lo repito. Cuidado con los pares de divisas que operáis, que no todos son operables, que no todos son baratos para el intradía. Hay muchos cruces de divisas que son innegociables en el intradía. Son negociables, pero son carísimos. Y siempre que compremos un producto caro, al final lo vamos a pagar. Lo vamos a pagar. No cualquier producto, si nos ponemos a operar una materia prima, el trigo, la cebada en el intradía, es dificilísimo operar estos productos porque no hay liquidez en ese mercado. Entonces es dificilísimo sacar un rendimiento. Los spreads que nos ofrecen los brokers para operar el trigo, la cebada, son muy altos, incluso aunque operemos futuros, aunque no operemos precios de contado, nos da igual. Entonces debemos de tener en cuenta que el dinero no se estira y que si está en un sitio no está en el otro, ¿vale? Pistas para tenerlo. Y también, perdón, debemos de tener en cuenta que cuando entramos en los mercados financieros debemos de pelear por ello. El dinero que se mueve en el mercado forex es el dinero de todos los operadores, pero no crece porque sí, no aumenta porque sí, aumenta porque aumenta el número de operadores y aumenta el número y el capital que invierten los inversores en el mercado forex. Pero luego vamos a tener que pelear mucho en el mercado por ese dinero. Y el más fuerte se lleva siempre el dinero. ¿A nosotros qué nos conviene? Muy sencillo, nos conviene ponernos lo que se llama en el argot ciclístico, ponernos a rueda de esos inversores, porque es como realmente nos va a ir bien en el mercado. Si no nos ponemos a rueda de los grandes inversores, jamás nos irá bien en el mercado. ¿Por qué? Porque son los que mandan, son los que dirigen el tráfico, son los que van primero, hablando claro. Y si nos ponemos a su rueda, si nos ponemos a su ritmo, tenemos muchas probabilidades de éxito. Si, por el contrario, vamos siempre al revés, vamos siempre en contra de los grandes inversores, no sabemos ver qué es lo que está haciendo el motor de fondo de los mercados, lo tenemos muy difícil. Las estrategias, los sistemas operativos, todas esas herramientas forman parte, pero no son ni mucho menos lo más importante a la hora de negociar en cualquier mercado de renta variable. Lo más importante para los operadores de poco capital, para los inversores de poco capital, es saber meternos dentro del motor, saber meternos dentro de los grandes inversores
y seguir su ritmo, saber el por qué esto, el por qué ahora lo otro, por qué este movimiento, por qué tenemos luego otro movimiento. Es la mejor estrategia que hay en los mercados, sin duda alguna. Después ya nos dará tiempo a poner herramientas operativas, en fin, pero eso es lo último, ¿no? Es como el médico cirujano cuando va a intervenir de una apendicitis. Para intervenir de una apendicitis lo primero que tiene que estudiar es la carrera de medicina y después la especialidad de cirugía. Pero la especialidad viene después. Las herramientas, el bisturí y las tijeras vienen después. Lo primero, la carrera de medicina. Lo primero, saber cómo se mueven los mercados financieros. Sin saber el engranaje, sin saber y sin conocer el motor de fondo, muy difícil que podamos sacar a larga distancia rendimientos consistentes en los mercados de renta variable. José Magalete nos dice, ¿quieres decir que cuando vemos un movimiento brusco en, digamos, el euro dólar sin motivo, es que casi seguro en algún producto refugio se puede ver el movimiento contrario? Vamos a ver, José, todo está correlacionado, ¿vale? Y hoy más que nunca porque la celeridad a la que se realizan las transacciones financieras hoy día no tiene que ver nada con la celeridad que se realizaban hace 40 años, o sea, va a un abismo, ¿no? Gracias a Internet, pues se hace todo muy deprisa. Cuidado con las correlaciones, ¿de acuerdo? Porque no siempre funcionan y no siempre son iguales. Hay correlaciones históricas, como la del yen con las bolsas, ¿vale? Pero hay otras correlaciones periódicas y hay otras correlaciones cíclicas, depende de la época del año. De esto todo hay que entender muchísimo para luego buscar el engranaje y para luego saber por qué está sucediendo esto, por qué está sucediendo lo otro. Cuando tú me dices que un movimiento brusco en el mercado puede suceder simplemente porque hay un gran banco a nivel mundial o porque hay un gran fondo de inversión que ha decidido comprar el euro dólar en un momento determinado. No tiene por qué haber ninguna razón especial. Ustedes deben de tener en cuenta de que estos son mercados de renta variable, donde lo que gana uno lo pierde el otro, ¿no? Y siempre los grandes inversores, que son los que mueven las cotizaciones, las van a mover para su beneficio, no para el nuestro. Entonces, un movimiento brusco puede estar originado por un dato macroeconómico, ¿vale? Pero también puede ser que haya un movimiento brusco, que los hemos visto esta semana, sobre todo en sesión americana, en el euro dólar, hay unos movimientos al alza en sesión americana que no tienen ninguna base, por así decirlo, fundamental, pero un gran fondo de inversión, un gran banco a nivel mundial que ha generado ese movimiento. Son los peligros del mercado, evidentemente. Si fuera fácil ganar dinero en el mercado de divisas o en cualquier otro mercado de renta variable, pues bueno, estaría todo el mundo trabajando en estos mercados y no es así. Los mercados de renta variable son muy difíciles de trabajar, muy difíciles de conseguir buenos rendimientos, incluso llevando muchos años, con 23 años de experiencia que llevamos en Forex Índices, y todos los días hay que sudar la camiseta. O sea, todos los días hay que sudar la camiseta para que el 31 de diciembre de cada año se acabe con un rendimiento. Los mercados son muy difíciles. Sobre todo, como decía anteriormente, si hay personas noveles en la sala, cuidado, sobre todo si están trabajando ya con dinero real o piensan introducirse a trabajar con dinero real. Mucho cuidado. Veo por los nombres que la mayoría ya sois seguidores nuestros desde hace tiempo y tenéis muy aprendida la lección, la mayoría de vosotros alumnos nuestros. Pero para quienes no estén por así decirlo, familiarizados con los mercados, que tengan cuidado, que el dinero cuesta mucho ganarlo, que nos ha costado mucho ahorrarlo, mucho sacrificio, y en los mercados financieros en cuestión de minutos se pueden perder. Muchísimas gracias a FX Street por permitirnos este espacio.